Muy buenas tardes, mis apreciados doctorando. Para continuar con la Buenas actividad. tardes, doctor. Muy bien, muy bien. Jesús, ¿cómo está? Para continuar con la actividad programada, pues vamos a dar inicio y la manera como vamos a generar esta actividad es, ustedes van a, como participantes, van a llevar el control de la clase como tal. Y yo simplemente intervengo en aquellos momentos que ustedes crean convenientes. Por lo tanto, Jesús, ¿sí? ¿Estoy con Jesús? Sí, activo aquí el audio. Sí, buenos Ok, días, doctor. ¿Cómo le va? ok, muy bien Jesús, muy bien, gracias a Dios. El, mm, Empecemos Jesús con la recepción del control difuso en Venezuela. Vamos a ver qué opinión tiene usted al respecto y qué tenemos que analizar y ver. Y como tenemos solamente a Alfonso posterior, pudiésemos hacer un repique o pudiésemos hablar al respecto de lo que emita a Jesús. Adelante, Jesús. Bien, bien, doctor. Buenas tardes. Hola, William. ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. Tiempo sin verlo también. Bien, el control Hola Jesús, difuso, ¿cómo estaba estás? revisando la lectura que decía, bien, estaba revisando la lectura y veíamos que es ese control que se tiene sobre la aplicación de la Constitución Nacional en el contexto del país. Y veía entonces pues, una línea de tiempo que la estaba revisando acá desde 1810 hasta el 2001, revisando por supuesto las normativas como las constituciones, las variaciones de las constituciones de 1810, 1811, 1857. Esto gracias a la lectura que nos facilita el profesor Gilberto, de 1958, sí, y de la del 99, y mirando eso desde el contexto comparativo. El control difuso es precisamente la aplicación de la Constitución o la no vulneración del articulado especificado en la Constitución. Y de una u otra manera, pues se habla de un control inicialmente político, en donde era el Congreso quien hacía el control de la aplicación de la Constitución, y en 1858 esto ya pasa a manos de los tribunales, que son entonces en este caso los tribunales venezolanos, quienes de una u otra manera, a través del sistema de justicia, van a aplicar o desaplicar algunas normativas que sean contrarias a la Constitución Nacional. Y por supuesto que eso se ratifica tal como lo especifica la Constitución Nacional, el artículo 334, que menciona, por supuesto, que todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley, están obligados a asegurar la integridad de la misma. En el caso de inconstitucionalidad de la Constitución o de una ley o norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondientes de los tribunales en cualquier causa. Y aquí viene algo interesante, porque obviamente eso se ratifica también en el artículo, según se menciona aquí, en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Justicia, en donde cualquier tribunal de primera instancia, o no necesariamente de la sala constitucional, puede aplicar o desaplicar una normativa que sea contraria a la Constitución. Sin embargo, el tribunal en sentencias previas ha solicitado que esa sentencia para que de una u otra manera sea revisado y se realice ese procedimiento de revisión de la normativa de tal manera de una garantía, por supuesto, de la aplicación estricta de la Constitución. Más o menos ese es, creo que, el tema general del conversatorio del día de hoy, en función de la lectura que le agradezco al profesor Gilberto recibimos, muy resumida, muy concreta la información. No sé si hay algo más que agregar. Bueno, Jesús, interesante lo que usted está hablando, pero vamos a consolidarlo pues con la norma como tal, ¿no? Cuando hablamos del control político, Jesús, sería bueno que echaran un paseíto al artículo 214 de la Constitución, que el control político, la Constitución se lo ejerce justamente el Seno Presidente de la República para que haga ese tipo de control, solicite a la Sala Constitucional pues la veracidad de una norma, de una ley que sea constitucional. Vamos a ver el 214 rapidito, eso es. El 214 dice, el presidente o presidente de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se haya recibido. Dentro de este lapso podrá
en acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda ley o parte de ella. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente o presidenta de la República, por la mayoría absoluta de sus diputados y diputadas presentes, y remitirá la ley para la promulgación. El presidente o presidenta de la República tiene autoridad. Ok, entonces esa es la base constitucional del control político en nuestra Constitución de Venezuela, ¿no? Por casualidad, sería bueno Correcto. que echaran entonces sería como la fusión, sería la fusión, un pasadito al sería entonces la fusión del 334 Ajá, al correcto. 334, ¿sí? 334 le iba a decir que leyéramos rapidito el 334 de la Constitución. Correcto. Entonces allí dice, el 334, la aplicación de la Constitución por los jueces, dice, todos los jueces o jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución, están obligados a asegurar la integridad de esta Constitución en caso de incompatibilidad entre esta y una ley o norma jurídica. Se aplicarán funciones constitucionales correspondientes a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio. Decidir lo conducente corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional. Aclarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en dirección directa e inmediata de la Constitución que tengan rango de ley cuando colindan con aquella. Aquí hay algo interesante en esta Constitución comentada de Juan Garay, que dice que revisemos el artículo 266, doctor. Sí, el 266, o sea, sería bueno que le echaran un pasadito al 236, al 236 constitucional, pero lo dejamos para que lo revises de manera, o lo revisen de manera general, ¿no? Por casualidad tienes a la mano el Código de Procedimiento Civil y el COP. Lo buscamos en este momento, ya, doctor. Ya lo vamos a buscar. El Código Orgánico Procesal Penal, doctor. Sí, perfecto. Código Orgánico Procesal Penal. No lo tengo aquí a la mano. Bueno, entonces para... Gilberto, ¿me permite las palabras? Sí, cómo no, doctora, adelante. Doctor, sí, aquí está, Código Orgánico Procesal Penal, ya lo tengo. Buenas tardes. Buenas me tardes. acabo de conectar, yo sé que es un poco tarde, pero... No, estamos complicada. Sí, pero es que estoy complicada porque tengo un procedimiento de captura. Y Ajá. me tengo que ir ya al tribunal porque el detenido ya, y por la situación de salud que estamos viviendo, no puede pernotar el detenido dentro de las salas. Entonces me están requiriendo. Pero si quiere, le hablo un poquito del control concentrado y difuso. Con mucho gusto. Jesús, esperemos un momentico que la doctora tiene ¿Seguro? una necesidad del tribunal, sí. Y tiene que estar allá, o si no, van y me le aplican el derecho constitucional a la doctora por estar ausente en el juicio. Sí, adelante, doctora. Bueno, doctor, hablando un poquito del control concentrado y control difuso. El control difuso pues es aplicado por los jueces de la República efectivamente cuando hay una colisión de una norma procedimental, casi siempre con una norma constitucional. Entonces se desaplica esa norma y se aplica la norma constitucional. En materia jurisdiccional, una vez que el juez hace uso de ese control difuso y desaplica la norma, pues necesariamente tiene que remitir las actuaciones a la Sala Constitucional para que ella verifique si hizo buen uso de la aplicación del control difuso. Eso en líneas generales, pues es la concentración que tiene la Sala Constitucional como órgano máximo interpretador de la Constitución de verificar si efectivamente el juez hizo uso correcto de eso. Y bueno, están los procedimientos que inclusive la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia toma o absorbe cuando hay una acción popular, una posible violación de un acto del poder público y hay algún menoscabo de un derecho fundamental, pues se verifica y la Ley Orgánica toma ese control cuando hay una demanda. Y la demanda, pues bueno, tiene sus trámites normales de admisibilidad, de los requisitos de procedencia,
de admisión de pruebas, de designación de ponentes antes de la evacuación de las pruebas, luego se verificado todos los trámites del proceso como una admisión de demanda como tal, pues sí se procede a la resolución. Observé una parte interesante y bueno, que es muy común, ¿no? Que a veces pues la parte desiste de la promoción de las pruebas y muchas veces pues el tribunal declara desistido el acto, la demanda por falta de promoción y de impulso procesal de las pruebas. Bueno, doctor, en líneas generales, pues esa es mi participación, no los puedo acompañar más, discúlpenme de verdad lo accidentado de este ingreso, pero es que necesariamente me tengo que ir ya. Bueno, un abrazo y que les vaya muy bien. Adelante, mi doctora. Bueno, gracias por su participación. Amén. Gracias, doctora. Si tiene Doctor, chance... tengo aquí Ajá, léame el si artículo, nos indica, el artículo 19, Jesús, el artículo 19. perfecto, del Código de Procesal Penal. Voy. Sí, Dice control de la constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar por la incolumnidad de la Constitución de la República cuando la ley cuya aplicación se pida colide con otra. Entre los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional. ajá, y el Código de Procedimiento Civil, Jesús. Voy. Vamos a buscarlo. Código Penal. ¿Qué manera los artículos? Y es que procedimiento civil. ¿Qué artículo, doctor? Léame el 20, a ver qué nos dice el 20. Dios quiera que sea ese. No, el doctor, estoy casi seguro que es ese, pues casi que se sabe todo desde cuando estábamos en clase de maestría, eso era impresionante la memoria. Aquí ahora un poquito de historia. Cuando la ley cuya aplicación se pida colide con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán esta o Mal el audio. de esa manera lo dictaminan. Ok, Repito, entonces, ajá. cuando, no me escuchaste, ¿verdad, doctor? No, está mal el audio. Ahora sí escucho. Dale. Ok, dice el 20. Cuando la ley vigente cuya aplicación se pide colide con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán esta con preferencia. Así lo Eso es correcto. Fíjate que la norma pues nos permite o nos da la herramienta justamente para que nosotros como abogados actuemos. La doctora Adriana habló sobre las pruebas, ¿verdad? Si usted si sigue con el COP, léate el 22. ¿Me escucha eso? Está malo el audio, chico. me disculpa, doctor, es que había desactivado a veces el audio mío para que no de eco, sí, entonces fue Ok. un error mío. Ok. Las pruebas, artículo 22, aprobación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias. Fíjate que ese artículo está muy claro y pareciera que está direccionado hacia los jueces nada más, pero nosotros como abogados pues debemos estar muy claros en el artículo cuando hablamos de la sana crítica, cuando hablamos de la lógica y cuando hablamos de los conocimientos científicos, como hablamos en maestría. Para poder defender, nosotros debemos estar inmersos y conocer perfectamente la parte científica del caso donde estamos tratando de hacer una defensa o una acusación. Por lo menos le decía en maestría, si estamos en presencia de una violación, pues debemos de conocer toda la terminología médica sobre violación, porque seguro vamos a tener en el estrado
a un policía experto en violación, pero vamos a tener a una persona súper experta como es un médico forense. Y nosotros, para poder interrogar a esas dos personas, pues debemos de conocer a la perfección ese aspecto, ¿no? Bien, pudiéramos hacer un paseíto rapidito, Jesús, en el 266 numeral 5. 266 numeral 5. ¿Constitucional? Sí, señor. Perfecto. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional cuando sea procedente. Ese es el 266, que son las atribuciones del TSJ. Eso, le iba a replicar que cuando vamos a hacer una lectura de una norma constitucional o una norma, debemos empezar por ahí. Debemos empezar. Sí, se me fue la rapidez, doctor. Disculpe. Ok. Vamos al 336 numeral 8. 336 numeral 8, rapidito. Son atribuciones o obligaciones del presidente o presidenta de la República. El 8 dice dictar previa autorización por una ley habilitante, decreto con fuerza de ley. Pues prácticamente como han gobernado este país, no sé, en la última década. Bien, Jesús, como el tiempo es limitado, aquí pudiésemos pasar toda la tarde hablando de la Constitución, ¿no? Recuerden cuando hablamos en la parte de posgrado, de cuarto nivel, pues yo les decía a ustedes que realmente yo no me sé ningún artículo, pero sé más o menos dónde están ubicados y es la ubicación que debemos tener nosotros como abogados justamente en la Constitución y en los códigos, ¿no? Para poder actuar de manera eficiente en juicio o en una actividad cualquiera. Bien, sigamos con Alfonso. ¿Me escucha, Alfonso? Bueno, sí, señor. Ok, Alfonso. Entonces, sí, doctor, sí le escucho. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre la jurisprudencia, sobre el control difuso, Alfonso. Venezuela tiene, la Sala Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia tiene una serie de jurisprudencias muy nutritivas, digámoslo así, desde este punto de vista. ¿Qué nos puede hablar usted al respecto de esto, Alfonso? Adelante, Alfonso. Esta. Eso es. ¿Estamos, Alfonso? Alfonso. Sí, doctor, dígame. Ok, que continuando, les decía que en cuanto a la parte jurisprudencial nacional, Venezuela tiene una serie de jurisprudencia de suma importancia para nosotros, no solamente para este tópico que estamos viendo, sino para cualquier actividad del derecho. Entonces, quiero ver qué opinión tiene usted sobre la jurisprudencia nacional, sobre el control difuso, Alfonso. Pues doctor, sobre el control difuso, para entrar a hablar del control difuso, pues tendríamos que analizar también de que el control del bloque, de lo que es la parte de la Constitución, está prácticamente ramificado en dos partes, que es el control concentrado y el control difuso. Para llegar al control difuso podemos decir que el control concentrado es todo aquello que prevé sobre las normas que coliden con la Constitución y que las desaplican de manera general, es decir, las sacan por ser inconstitucionales de manera general. Atendiendo a la pregunta a lo que es el control difuso, pues de manera diferente, esta no la saca de manera general, sino que la desaplica de manera concreta para el caso específico que en el momento ocupa. Es decir, deja la norma vigente para el resto del ordenamiento jurídico. Eso pues prácticamente es lo más relevante a mi juicio, porque
pues ahondar más sería pues hablar sobre lo que ha dicho el doctor Jesús y prácticamente sobre lo que ya usted ha mencionado, porque prácticamente todo tiende a lo mismo, que es las normas que coliden con la Constitución. Y pues de pronto agregando un poco más, que prácticamente es el control difuso, no solamente desaplica cuando es inconstitucional, sino que también desaplica cuando la norma que colide es una norma superior, ¿sí? La norma inferior que colide con una superior, entonces obliga a aplicar la norma superior. Ok, Sí, yo veo, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted, Jesús? bueno, yo veo, pues sí, ese estudio piramidal de Kelsen, donde de una u otra manera, lo que decía William, ¿no? Esa jerarquía de normas, cumplimiento que de una u otra manera se ha venido perdiendo en este país, donde las resoluciones y otros tipos de normas están queriendo pasar por encima de normas con carácter orgánico, con carácter constitucional, que es la misma Constitución o tratados de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de la sentencia, ahí lo que se pregunta, doctor, hablábamos de dos sentencias fundamentales, la del 2000 y la del 2001, que es la del 19 de octubre, donde es cierto lo que leíamos en el COP, como el Código de Procedimiento Civil, de que son los jueces quienes tienen que aplicar ese control difuso en cualquiera de las instancias. Pero estas sentencias lo que también hacen es, bueno, no solamente va a quedar allí, sino que deben entonces remitir esas decisiones, que también lo decía al principio, a la Sala Constitucional para que sean revisadas a la Sala Constitucional. de fondo. A la Sala. Y lo que hace la sentencia del 2001 prácticamente es ratificar el criterio. Si le dice, mire, ustedes, señores jueces, con su sana crítica, con su máxima experiencia y, por supuesto, el conocimiento de la ley y de la Constitución misma, toda norma que esté de una u otra manera, forma debe aplicarse. Ojalá poder ser, pues, se aplicara en nuestra legislación venezolana. Lamentablemente, pues, en la realidad, a mi modo particular de ver lo que ha sucedido, pues no es lo correcto. Sin embargo, pues creo que la normativa, inclusive esa doctrina, esa jurisprudencia permite de que sí se hubiera dado ese procedimiento de control difuso real, pero lamentablemente no lo hacen las instituciones. Esa es mi percepción. Bien, mi querido abogado, les hago una pregunta obligada. ¿Cuándo una sentencia es jurisprudencia? Cuando la sentencia es vinculante. ¿Y qué significa una cuando sentencia es publicada en Gaceta Oficial? Les complemento la pregunta. ¿Cuándo una sentencia es jurisprudencia y cuándo esa jurisprudencia es tiene carácter obligatorio para las demás salas y para los jueces? ¿Cuándo es vinculante? Cuando sea publicada por Gaceta Oficial, obviamente sea el carácter de publicidad respectiva y que sea emitida por la Sala Constitucional. Bien, mire, una sentencia... Por las altas cortes. Sí, o por las cortes, sí, depende del estado. Cortes, sí, claro. Sí, depende del estado donde estemos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, cualquier... España tiene tribunales constitucionales. Las altas cortes. Entonces una sentencia es jurisprudencia cuando esa sentencia se repite en un mismo sentido y es vinculante. Las sentencias son vinculantes cuando léate rapidito el 335 de la Constitución, Jesús, que tú la tienes a la mano, del 335. Doctor, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Alfonso. Sí, doctor, perfecto. Con respecto a cuando la sentencia es repetitiva. Mire usted, doctor, en este momento yo le hablo desde Colombia.
Aquí en Colombia tuvimos un caso de el detalle de cuando una empleada demandaba a su patrono por lo que se llama aquí el reposo postnatal. ¿Cómo le llama? Postnatal. Postnatal, ¿sí? Sí. Sí, correcto. Resulta que anteriormente había una secuencia de jurisprudencia donde ese reposo no se daba, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de lo que es la telaraña de lo que es la jurisprudencia. Luego una alta corte viene y tumba toda la telaraña, es decir, toda la secuencia que venía. Y de un día para otro, de un solo brochazo, borra toda la secuencia. Eso es correcto. Y se hace una nueva sentencia que, sin ser repetitiva, se convierte en jurisprudencia vinculante. Y así hemos visto, por ejemplo, el caso de aquí, yéndonos a la parte internacional. El señor Petro, el ex candidato presidencial aquí en Colombia, demanda al Estado colombiano porque lo inhabilitó en una oportunidad para tomar cargos públicos. Había unas sentencias ya previas a ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decide sobre el asunto y ordena al Estado colombiano que tiene que modificar la Constitución Política de Colombia para que en un futuro a personas no se les violente el mismo derecho que es el derecho a elegir y ser elegido. De un día para otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Aló. Nos quedamos sin audio. Aló. ¿Aló? Nos quedamos sin audio de Alfonso. Alfonso, me quedé sin audio, no lo escucho. Alfonso. Bien, de todas maneras sí me escucha Alfonso. Eso es interesante. Es una de las grandes diferencias del derecho constitucional de Colombia con Venezuela. El derecho constitucional o los tratados internacionales en Venezuela los tenemos en el artículo 23 y están a la par de la Constitución, mientras que en Colombia esos tratados internacionales son supraconstitucionales. Por eso es que el Estado colombiano reincorporó al ciudadano Petro a su cargo, porque tiene que respetar la decisión de la Corte. Mientras que en Venezuela tenemos esos tratados a nivel de la Constitución. Y la jurisdicción, en Venezuela, la jurisdicción extranjera nunca está por arriba de la jurisdicción nacional. La jurisdicción la tenemos en el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. Ese artículo 2 fue derogado por el artículo 47 de la Ley de Tratados Internacionales. La ley de tratado internacional, tratado público, la ley se me fue la palabra la ley de derecho internacional público. Entonces, en Colombia, Jesús, Alfonso, y me escucha, es lo que estaba pasando, justamente eso. Y en Venezuela, pues, estos tratados los tenemos a nivel constitucional. Bien, nos quedan 10 minutos para cualquier actividad. Alfonso, si tiene alguna otra inquietud, con mucho gusto lo escucho. Si la podemos resolver, la resolvemos entre todos. No creo que Alfonso no sé. Sí, se fue. No lo veo conectado. Sí, se desconectó, sería. Usted le pedía, profesor, que leyera el 235 constitucional. Dice: la ausencia del territorio nacional por parte del presidente o presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de una comisión especial delegada cuando se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Hola, William. Aló, Alfonso. William, ya. Se cortó la... Bueno, me quedé hablando solo, no sé dónde es el inconveniente. Sí. Entonces les decía, doctores, que de un momento a otro, de un día para otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos borra toda la secuencia de jurisprudencias que venían y obliga al Estado colombiano que tiene que modificar la Constitución, convirtiendo eso prácticamente en jurisprudencia. Sí. ¿Por qué acoto esto?
todo esto, ¿por qué? Porque aquí en Colombia, por lo menos, que es un país que se acoge a lo que es el bloque de constitucionalidad, en fin, pues de un momento a otro nace una jurisprudencia que no ha sido repetitiva, cosa que por lo menos sí ocurre en Venezuela. En Venezuela generalmente la jurisprudencia es repetitiva. Sí, 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 sí. Eso es correcto. Y le decía yo a Alfonso, dándole alguna respuesta, que una de las diferencias entre Sí, Venezuela y señor. Colombia justamente está que los tratados internacionales en Venezuela los tenemos plasmados en el artículo 23 de la Constitución y están a nivel constitucional. Mientras que en Colombia, eh, eh, Correcto, esos tratados son supraconstitucionales. Por eso es que correcto. la justicia colombiana acató la sentencia de la Corte y reincorporó al ciudadano Petro a su cargo. Eso es una de las ventajas Correcto. de un estado que respeta, no es, disculpe la palabra, sino de un estado que tiene en su constitución la superconstitucionalidad. En Venezuela no la tenemos. En Venezuela, Sí, señor. y en Venezuela Correcto. definitivamente, Pero en Venezuela, pero doctor, también es cierto que en Venezuela dice que los tratados internacionales están por encima de me corrige, por favor, si me estoy equivocando, que los tratados internacionales están por encima de la Constitución cuando se refiere a derechos humanos, no, 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 no. El artículo 23 de la Constitución, ¿no? nosotros, no, 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 Lo voy no. a leer. Voy a Sí. leer el artículo 23, William. Dice, los tratados, Léelo, por favor. perfecto. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio más favorables a los estados establecidas en la Constitución. Pero entonces sí, Jesús, prevalecen. O sea que entre las dos normas, constitucional y tratado internacional, prevalece el tratado internacional cuando es de derechos humanos. Bien, lo que pasa, Alfonso, que en Venezuela no solamente, en todas las constituciones prácticamente del mundo, lo que son derechos humanos están por encima de cualquier derecho, esté o no esté en la Constitución. Tienen los estados que respetarlo Correcto. como tal. Sí, Pero, señor. pero en nuestra constitución están a la par. Nosotros no tenemos la supraconstitucionalidad en ningún rango, en ningún rango. Simplemente debemos de respetar, y la misma constitución por allá en los controles difusos dice que esté o no esté en la constitución los derechos humanos, hay que tomarlos en cuenta y respetarlos. Así el Estado sea firmante o no sea firmante de los mismos. Porque los derechos fundamentales o derechos humanos son los derechos fundamentales de cada ser, de cada individuo. Y el Estado está en la obligación de respetarlo. Esta tarde en el conversatorio pudiésemos hablar un poquito al respecto de esas violaciones, de las violaciones constitucionales, que quiero que toquemos ese tema que es importante. Porque doctor, tendríamos que entrar a diferir qué es el derecho constitucional y qué es el derecho fundamental, porque aquí en Colombia son cosas totalmente diferentes. Una, por un lado, los constitucionales, hay derechos que son constitucionales y no son fundamentales. Sí, Alfonso, eso es correcto. Y yo les envié a ustedes, revisen el material que les envié una tabla, la tabla de derechos humanos, donde están prácticamente todos los convenios internacionales con respecto a eso. Y ahí vemos la fundamentalidad de esos tratados. Bueno, mi querido, me quedan 2 minutos. Qué interesante sería pasar con ustedes hablando de la Constitución, pero me quedan 2 minutos, Sí. entonces, muchas gracias. Ahí, doctor, para terminar, esa violación. Ya va, William. Me gustaría, para consolidar lo de tratados internacionales, anoten lo que me lean el artículo 22, el artículo 152 al 155 de la Constitución venezolana, y de esa manera seguro vamos a consolidar el conocimiento sobre tratados internacionales. Y la vinculación de la jurisprudencia en Venezuela la tenemos en el 335 de la Constitución. Entonces, William, para despedirnos, gracias por la participación y espero, pues, como siempre, haberles sido útil a ustedes por lo menos en abrirles ese espíritu de lectura, que es lo que interesa para el abogado. Los escucho y nos despedimos.
Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. No, De verdad que sí. muy agradecido, doctor, por el tiempo y nada, pues sí, eso es correcto. Lo único para terminar, que hablaba de esa violación constitucional, yo creo que la violación constitucional del caso venezolano empieza por ese violación del artículo 26, ¿no? En donde de una u otra manera esa tutela judicialmente efectiva y ese acceso a los órganos jurisdiccionales prácticamente está nulo, y ese sistema de justicia en este momento parado, donde los tribunales de una u otra manera no operan, y se habla inclusive de audiencias de preliminares, que no son audiencias preliminares porque no hay ninguna garantía sobre ellos, obligar a alguien a que asuma un hecho porque sí, sencillamente para que tenga un derecho de presentarse en un tribunal y obtenga una medida y no esté en las condiciones tan precarias como está, Bueno, no significa nada. está bien, mi querido doctorando. Los espero justamente dentro de una hora para el conversatorio, para que ahí podemos discutir algunas cositas a través del WhatsApp. Interesante. Y de eso estoy seguro que vamos a aprender de ambas partes, porque he aprendido de ustedes hoy algo y espero pues haberles auxiliado también en abrir ese ánimo o ese espíritu de investigación del conocimiento para el abogado. Buenas tardes. Buen provecho.